Muy buenos días. Nos es grato presentarles el siguiente trabajo de investigación al que hemos titulado Las repercusiones económicas y laborales del SARS-CoV-2. El objetivo principal de este artículo es analizar algunas consecuencias tanto laborales como económicas provocadas por la pandemia actual debido a la COVID-19. El escenario de desigualdad social que se presentaba en nuestro país se develó con esta pandemia, sobre todo ante la búsqueda de estrategias de distanciamiento social y ante la política pública del gobierno mexicano denominada Quédate en casa. A esta realidad, además, habría que sumarle la recesión económica que se vive a nivel global y que en México tendría ya serias repercusiones. El primer elemento es la desigualdad. Uno de los escenarios que fueron develados con mayor crudeza por la actual pandemia es la enorme desigualdad social que impera en sociedades como la nuestra, particularmente en contextos urbanos como el de la zona metropolitana del Valle de México. Tal desigualdad cobró mayor relevancia a raíz del llamado gubernamental ante la política de salud de quédate en casa. Un gran porcentaje de la población mexicana pronto mostró su inconformidad, ya que su trabajo, su labor cotidiana, pertenece a la informalidad, lo que le dificultaría acatar tal medida sanitaria. Los efectos de dicha política pública también pronto alcanzaron a la economía, ya que tuvo repercusiones a nivel laboral. Muchos negocios, empresas, micros, medianas y pequeñas empresas cerrarían, despidiendo y cesando a miles de sus empleados. A este escenario habrá que añadirle que la economía mexicana presentaba ya signos de debilidad desde 2019. La contracción económica de nuestro país durante ese año mostraba recesiones entre el 0.2 y 0.6% de manera general, según datos del INEGI. La actividad industrial decreció cerca del 2%, así como comercios y servicios, cerca del 0.2%. Como entonces las medidas sanitarias y su impacto en la esfera laboral también repercutirían a nivel económico a nivel nacional. El primer asunto es que el gobierno mexicano tendría que acatar las medidas sanitarias dictadas por la OMS, que para entonces ya habían develado que esta enfermedad, este virus, traería también repercusiones en enfermedades crónicas y las comorbilidades, sobre todo en enfermos con diabetes, hipertensión, obesidad y tabaquismo. Y a eso habrá que añadir a las personas adultas mayores, las mujeres embarazadas, por lo cual la población mexicana tendría serias repercusiones, ya que muy alto porcentaje de la población se encontraba en este grupo de vulnerabilidades. Se piensa que el 35% de la población en México tiene diabetes y cerca del 30% sufre de hipertensión. A este elemento habrá que sumarle que gran parte de la población en México pertenece al sector informal. Cerca del 35% de la población en México se acata a este sector, al sector informal, y en las zonas metropolitanas este porcentaje sube. En la zona metropolitana del Valle de México se piensa que cerca del 50% de la población pertenece al sector informal. Por lo tanto, el gobierno mexicano tenía que buscar una medida de política pública sanitaria que tuviera un equilibrio entre esos tres factores. Primero, la alta velocidad de transmisión que el virus posee, sobre todo considerando los espacios densamente poblados como la zona metropolitana del Valle de México. Segundo, tenía que considerar la alta tasa de enfermos crónicos que existen entre la población mexicana, sobre todo con diabetes, hipertensión y obesidad. Y por último, el alto porcentaje de la población en México que pertenece al sector informal, sobre todo en espacios urbanos como la zona metropolitana del Valle de México. Habría que añadir a ese factor el colapso del sector turístico, el cual pararía casi en su totalidad y del cual depende cerca del 10% de la población en México, la disminución de las remesas, ya que la economía norteamericana también pararía producto de el mismo acatamiento de las políticas públicas de sanidad, y el colapso en los precios del petróleo, ya que en el primer trimestre de este año el barril de petróleo llegó hasta los $14 por barril. A este elemento habrá que añadirle un punto interesante, que es que el gobierno mexicano, la política económica del gobierno mexicano, se sustenta en el hecho de no pedir préstamos a nivel internacional y mucho menos contraer deuda pública a través de una deuda internacional. ¿Cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar? A diferencia de otras naciones, México no cuenta desde 2008 con el suficiente espacio fiscal ni con márgenes de maniobra que existan dentro del presupuesto público para proporcionar recursos y que comprometa la sostenibilidad financiera ni la estabilidad de la economía, como para pensar en poder extraer préstamos. Actualmente, el PIB de México destinado a deuda representa cerca del 50% según datos del Fondo Monetario Internacional. Debemos considerar, y este es un punto importante, que la economía mexicana tendría que variar si es que esta deuda podría cargarse a la deuda pública en caso de que México adquiera cierto tipo de endeudamiento. Y por último, el problema del endeudamiento puede ser a mediano y largo plazo. La crisis económica, sin embargo, es inmediata, así es que es importante obtener recursos como se pueda, y si la deuda puede aminorar la contracción actual, hay que efectuarla. De lo contrario, la contracción se convertiría en crisis y se tendrá que endeudar en montos considerables a la nación.
Por nuestra parte es todo, les agradecemos muchísimo su atención y quedamos atentos a sus comentarios.